Bueno, cuando yo me pidió que participara y le indiqué que andaba algo apretado de tiempo, tuvo la amabilidad, como siempre, de sugerir que repitiera una charla que di a finales de 2022, cuando se celebró entre Londres y Oxford un congreso como este para marcar, entre otras muchas cosas, el centenario de Trilce. Pero yo le dije que no, que si iba a venir hasta Perú, no quería obligar a mi público a beber lo ya bebido y que ensayaría algo nuevo. De más está decir que nada más hacer este compromiso, caí en la cuenta de que no tenía absolutamente nada nuevo que decir sobre Vallejo y su obra. De ahí, en palabras de Pablo Neruda, aunque tal vez no debería citar a Neruda en esta compañía, la evidente pobreza de esta ponencia, por la que les pido perdón de antemano. Lo que intentaré aportar hoy es menos un grano que un átomo de arena. Bueno, en fin, quedan advertidos. Les pido también disculpas por mi español horriblemente anglosajonizado. Espero que se entienda al menos algo de lo que diga. Bueno, en lo que atañe a la poesía de Vallejo, me interesan personalmente sobre todo dos características de esta, frecuentemente interrelacionadas, a saber, las lecturas específicas, sean estas conocidas o reconocidas o hipotéticas, que pudieran haber inspirado la composición de ciertos poemas, sobre todo los más estrafalarios. Siempre he sospechado, aunque sin la más mínima base científica, que mientras más raro y desconcertante un poema, más probable es que surgiera de una lectura concreta por parte de Vallejo. Y la segunda cosa, huelga decirlo, su dificultad, o más bien sus múltiples dificultades, y la naturaleza, el objetivo y el valor tanto estético como ético de esta. Me refiero a la dificultad de su poesía. No se habrá escapado a nadie que ante las locuciones, versos o estrofas más impenetrables de Vallejo, y son muchísimos, los críticos, exceptuándose obviamente los presentes, tienden a ofrecer un perífrasis difusa y especulativa, o en el peor de los casos meramente banal, o más comúnmente pasarlos por alto sin más ni más, asumiendo o quizá rezando para que no resulten cruciales para la comprensión del poema en cuestión. Por siguiente, muchísimos versos de Trilce y los poemas póstumos siguen prácticamente sin comentar, sin dilucidar. Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se puede saber que tal o cual frase tercamente enigmática o aparentemente absurda o ilógica no sea importante o incluso no encierre la clave interpretativa que, una vez descifrada, arroje luz sobre el poema en su totalidad? ¿Se eluden ceste sol? Como diría Vallejo, yo no sé. ¿Y cómo evaluar tales giros expresivos desde una perspectiva estética? O, si vamos al caso, desde cualquier otra. En vez de abordar tales preguntas en términos generales, lo cual me parece una tarea inútil, más parte del problema que de la solución, quiero dedicar el resto de esta presentación al análisis de un caso concreto, el de Trilce 66. Bueno, a pesar de las observaciones anteriores, siendo yo un cobarde incorregible, no he elegido uno de los poemas más terroríficos del poemario. Según Espejo, y la mayoría de los editores y comentaristas parecen estar más o menos de acuerdo sobre su datación, fue escrito en 1918, posiblemente incluso antes de algunos de los poemas incluidos en los Heraldos Negros, y se desarrolla en un contexto concreto e inmediatamente reconocible, el Día de Difuntos.
el cual explica y vertebra las meditaciones del hablante acerca de la relación entre la muerte y la vida, o más concretamente, entre los muertos y los vivos. Antes de proseguir, permítaseme una pequeña digresión. En su edición comentada de Trilce, que se titula Trilce Poema por Poema, Victor Beach y Alexander Hibbett aseveran que, cito, si el 1 de noviembre representa el retorno de los difuntos, el día siguiente, supuestamente, ellos se han ido y la vida debe continuar. Pero el 2 de noviembre es el día de difuntos, o más específicamente, el día de los fieles difuntos, el 1 de noviembre siendo el día de todos los santos, cuando se reza por las almas que siguen penando en el purgatorio. No en vano soy católico irlandés. Es principalmente por eso, creo, por lo que Vallejo emplea únicamente la palabra difuntos a lo largo del poema y nunca la palabra muertos. A diferencia de 1375, poema que comparte claros rasgos temáticos y expresivos con este, en el que solo usa esta última, es decir, la palabra muertos. De hecho, y me gustaría volver sobre este punto, pero no lo haré para no poner a perder su paciencia, me pregunto si Vallejo conocería e incluso se inspiraría en el poema Día de Difuntos de José Asunción Silva, el poeta colombiano, con el que el suyo tiene ciertas cosas en común, cosas que van más allá del mero título, es decir. Pero estos detalles y especulaciones aparte, el hecho de que el 2 de noviembre no sea un día cualquiera, de que sea una fecha ritual o ceremonial que se repite, es vital para la cohesión interna del poema. Y en este caso sí, volveré sobre este punto. Fin de paréntesis. Bueno, como consecuencia de su relativa inteligibilidad, el poema ha dado lugar a una concordancia interpretativa poco frecuente, tratándose de Trilce. Digo el poema, pero tal vez debería haber dicho la mayor parte del poema, ya que hay 3 versos que han dejado perplejos a los críticos, concretamente los versos 10 a 12, donde el lenguaje poético, el ritmo y el tono sufren un cambio notable y el texto parece adquirir una mayor densidad metafórica. Vale la pena detenernos un momento sobre algunas de las principales reacciones críticas. En las palabras de Trilce, Marcos y Elsa Villanueva sostienen que, cito, el cáñamo inacabable simboliza la continuidad de la existencia, una eternidad hecha de finitudes, de días con sus encrucijadas. Luego proceden a citar el verso 10, asegurando que, cito otra vez, el plano fonético complementa el plano sémico, pero sin dilucidar este último o intentar siquiera identificar a los enigmáticos obreros redondos. En su brevísimo resumen del poema, Mariano Ibérico habla despreocupadamente de, cito, cantores obreros de las profundidades, como si fuera completamente obvio quiénes son dichos seres, y no pronuncia ni una palabra acerca de su curiosa redondez. ¿Quiénes cree que son, pues? ¿Mineros operísticos sobrealimentados? No lo dicen. Beach y Hibbett tampoco revelan la identidad de los obreros, pero al referirse a los innumerables nudos del verso 11, aducen que, cito otra vez, resulta urgente sortearlos a cada instante de la vida, así como lo hacen los cantores obreros. Ellos también hacen caso omiso del adjetivo. Quizá lo más llamativo de esta lectura estriba en que supone que los nudos, cualquiera que sea su naturaleza, constituyen un elemento negativo, un obstáculo que superar, lo cual, como ya veremos, es cuestionable. Tampoco parece interesarle sobremanera a William Rowe la forma orbicular de los misteriosos trabajadores.
En otra edición reciente de Trilce, el crítico inglés afirma de forma algo vaga: There are knots in the cord with which the living workers mend the dura fibra, creating a multiplicity of connections inside the world. Lo cual parece insinuar que los obreros son seres humanos vivos, de carne y hueso. Pero quizá el caso más revelador sea el comentario, por lo demás atente e inteligente, de Neale Silva. Él sí alude a la esfericidad de los obreros, pero lo hace de forma irónica o al menos desconcertada, poniendo la expresión obreros redondos entre comillas, entre muchas comillas, como si se tratara de otro disparate oscurantista por parte de Vallejo, y calificando su labor de, cito, absurda. Queda patente que el principal escollo hermenéutico para todos estos críticos es el adjetivo redondos. O lo esquivan por completo, o en el caso de Neale Silva lo rechazan como absurdo. Pero si Vallejo lo eligió, por algo sería. Si no, su arbitrariedad constituiría un defecto del poema. Pero dudo mucho que el epíteto sea puramente caprichoso, dada la insistencia de Vallejo en la precisión expresiva, sobre todo en el caso de los adjetivos, y la factura minuciosa del resto del poema. Bueno, ¿ya? Bueno, ha llegado, por algo se apagó. Ha llegado el momento de arriesgar mi propia interpretación, necesariamente provisoria, y lo reconozco plenamente, quizá ridícula, de estos versos aparentemente tan reacios al desciframiento. Tan dubitativo me siento que lo haré en forma de una pregunta. ¿Podría ser que la expresión cantores obreros redondos se refiera a los testículos? De ahí el título francamente pueril de esta ponencia, cuyo trabajo consiste en renovar incesantemente, mediante la producción de esperma, el hilo de la vida, repetidamente desgastado, interrumpido por la muerte. Si así fuera, los innumerables nudos latientes no serían obstáculos, sino más bien una descripción gráfica y bastante atinada de espermatozoides en busca de unión con el óvulo. Una encrucijada, en efecto la encrucijada, que remienda inacabablemente la dura fibra de la vida. ¿Y por qué Vallejo calificaría a los mudos testículos de cantores? Porque la suya es una manera primigenia, biológica, de cantar la canción de la vida. De hecho, en Trilce 55, Vallejo emplea el mismo verbo para describir la actividad de toronjiles igualmente personificados que, cito, cantan divinos almácigos en guardia. El contexto no es del todo disímil. Bueno, ¿es siquiera remotamente plausible esta lectura genital? Bueno, sabemos que Vallejo era proclive a evocar los órganos y los procesos reproductores mediante perífrasis metafóricas a la vez extravagantes e impersonales o transindividuales. Abundan ejemplos en el mismo Trilce. Pero tal vez el caso más espectacular sería la larga y casi cómicamente barroca descripción del vientre de la amada en el cuento Mirto de Escalas. Sabemos también que uno de los rasgos más característicos de la poesía madura de Vallejo, pero que ya comienza a asomarse en varios poemas de los heraldos negros, consiste en la yuxtaposición o combinación repentina, inesperada y discordante de tonos, registros o tipos de lenguaje muy diferentes y aparentemente incongruentes. En este caso pasamos sin transición de lo sagrado a lo profano,
de lo espiritual o lo físico, de lo fúnebre y lo sombrío, a una afirmación exuberante de las capacidades reproductivas de las baterías germinales, utilizando otra expresión vallejiana, de la especie. Además, puede ser que se introduzca aquí una nota de humor típicamente macabro o sacrílego, en forma del contraste chocante entre los vigorosos testículos que siguen su trabajo germinativo en el mundo de arriba y las coronas ralas de los difuntos, también redondas, pero ya completamente desprovistas de vitalidad. Pero quizá el indicio, si no decisivo, al menos sugerente, de que la perífrasis barroca de los versos 10 a 12 es de origen gonodal, por falta de mejor nombre, es el hecho de que en Primavera Tuberosa, publicado póstumamente en 1959 por primera vez, creo, Vallejo se refiere explícitamente, sin camuflaje retórico alguno, a testículos cantores, en el contexto de la llegada fecundante de la primavera. La similitud de las dos expresiones me parece demasiado grande como para ser puramente casual. Pero la redondez de estos incansables obreros, sean lo que sean, es mucho más que un simple detalle, para citar de nuevo a Vallejo. Forma parte, de hecho una parte central, ya que estos versos ocupan el núcleo, o dado el contexto metafórico, el eje, tanto físico como temático del poema, estando situados exactamente a la mitad del texto. Forma parte, iba diciendo, de dos series de referencias esmeradamente entrelazadas que permean el poema y que contraponen y mantienen en una tensión que no se resuelve definitivamente lo cíclico y lo lineal, lo reiterativo y lo consecutivo, lo genérico y duradero y lo individual y circunscrito. La primera serie empieza con la palabra inicial del poema, que además de referirse al tañido de las campanas, sugiere duplicación y por lo tanto repetición. Y continúa con la fecha ceremonial, la cual, fortuitamente por razones aliterativas, es el 2 de noviembre, que vuelve todos los años. La descripción de la forma de las obreras es explícita, pero lo redondo también se deja vislumbrar, aunque de manera más oblicua, en las rodillas y las coronas de los difuntos. Lo lineal, en cambio, se manifiesta principalmente bajo la forma de la rama del presentimiento, la cual le permite o le condena al sujeto a prever su propia muerte en la de los difuntos, y cuya actividad anticipatoria se describe mediante una serie asindética de verbos cortos que reflejan el malestar creciente y, sin embargo, inútil del hablante, que desemboca esta serie de verbos en la mera fatiga exasperada ante la inevitabilidad de la muerte que le espera al fin final de su lana védica. Bueno, acabo de decir que esta tensión fundamental entre lo lineal y lo cíclico, lo ontogenético y lo filogenético, time the destroyer and time the restorer, en palabras de T.S. Eliot, no se resuelve dentro del poema o no se resuelve por completo. Pero tal conclusión depende de cómo se interpreten los últimos 3 versos. Cito de nuevo a Beach y Hibbert. Ellos dicen: el poema concluye con un tono más reconfortante. Si existe alguna alternativa frente a la angustia por la muerte, ella no se encuentra en la inercia de los ritos, sino en el paso ordinario del día. El carro emerge entonces como imagen de avance, de progreso y de futuro. No hay triunfalismo, pero sí es posible relacionarse con la vida y con la muerte de otra manera. O, en otras palabras, esta vez las de Antonio Machado: vivid, la vida sigue, los muertos mueren, las sombras pasan, enmudeced, campanas. Por otra parte, Julio Ortega
en su importante edición crítica de Trilce, sostiene que, cito otra vez, esta última imagen implica el carro funerario que confirma la mortalidad del sujeto y el silencio del pensamiento, presentimiento. Bueno, debo confesar que no entiendo a partir de qué pruebas textuales o extratextuales Ortega ha podido identificar el vehículo del verso 20 específicamente como un carro funerario. Pero quizá estaba pensando en el auto arteriado de círculos viciosos de Trilce 21, que él mismo identifica como un avatar paródico del carro del tiempo. O, alternativamente, en la mordaz cruzada de una carreta del poema El Pan Nuestro, claro antecedente junto con romería de nuestro poema, o al menos de elementos del mismo. Puesto que el ruido del carro saca al sujeto de su ensimismamiento mortuorio, la lectura cautelosamente afirmativa de Beach y Hibbert me parece más convincente. Y nada más, para terminar, quiero agregarle un pequeño matiz. Dicha lectura, en efecto, reelabora y enriquece una observación previa de Mariano Ibérico, quien, en el comentario ya mencionado, certifica que, cito, al fin un accidente cualquiera pone término con la muerte a la vacilación y la agonía del presentimiento. Antes de añadir que tal vez no es la muerte, sino la banalidad de la vida que corta esa rama. De acuerdo, hasta cierto punto, ya que el paso del carro no es un accidente cualquiera o un acontecimiento, como dirían ciertos eruditos franceses y su legión de secuaces, o más bien lo es y no lo es simultáneamente. Me explico. Si Vallejo hubiera querido ponerle fin a su poema con un suceso puramente casual, podría haber elegido cualquier cosa: el grito de un vendedor, el ladrido de un perro callejero, mientras más gratuito e inconexo, mejor. Pero se decantó por el movimiento giratorio repetitivo de unas ruedas. De ahí, creo, la elección del verbo rodar, que nos remite tanto a las rodillas de los muertos como al trabajo cíclico de los obreros redondos. Rodar, rodilla y redondo tienen la misma raíz etimológica del latín rota, rueda, cuya forma, ya lo he dicho, resulta esencial y no arbitraria o absurda. De hecho, y más precisamente, esta última imagen, pero no sé si imagen sea la palabra más adecuada en este caso, encarna, concretiza, pero no trasciende la dialéctica medular entre lo lineal y lo cíclico que se ha ido desarrollando a lo largo del poema, ya que, al igual que los obreros redondos que van hilando la dura fibra de la vida, se trata de algo que avanza el carro en línea recta, pero sobre ruedas que giran. Redondea, por así decirlo, de manera estética y conceptualmente satisfactorio, uno de los poemas más cuidadosamente estructurados y elaborados de Trilce. Pero queda necesariamente abierto el drama inacabable que este poema encierra. Y con este final sin fin, Vallejo abandona su poema en un estado de animación suspendida. Y si así lo dejó él, así lo dejaré yo también.